a ustedes, y los que no han podido venir sabemos por motivos de salud, por motivos de trabajo, tal vez algunos, y bueno, pero los que estamos aquí, gloria a Dios, porque Dios se manifiesta ahí donde dice su palabra, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estaré. Y así queremos en esta mañana, que Dios derrame de su presencia en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Gloria a ti, mi Cristo. Te alabamos, Rey Jesús. Aleluya, Dios. Te alabamos, Rey. Parados, restaurados y avivados. Oh Dios, salvados, restaurados y avivados. Oh Dios, oh Dios. Aleluya, aleluya.
y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey y con su anillo y con el anillo de su príncipe, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y él le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque antes él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y él dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Amén. Hermano, aquí vemos cuán importante es la oración. Estas tres personas querían el puesto de Daniel porque veían la unción que había en Daniel. Pero ellos veían que Daniel oraba 3 veces al día, oraba todos los días, hermano. Y estas personas tenían envidia porque sabían que el rey le iba a dar ese puesto a Daniel, hermano. Pero ¿qué te quiero decir con esto, hermano? Que Daniel entró a ese foso con unos leones hambrientos. Y Daniel solo confiaba en el Dios de él, en el Dios de nosotros. Y a Daniel no le pasó nada, hermano. Pero vemos que cuando no confiamos en Dios, hermano, que cuando nosotros murmuramos, que cuando nosotros tenemos envidia, que cuando nosotros queremos el puesto de otra persona, con murmuraciones, hermano, estas personas ni siquiera habían bajado 2 escalones y ya habían sido devorados por esos leones, hermano. Y ya vemos que es tan importante la oración, hermano. Por eso tenemos que orar constantemente, porque el enemigo está al acecho, hermano. Cuando dejamos de orar un día o 2 días, hermano, el enemigo va a querer meterse a nuestro hogar y a nuestra vida y nos va a querer debilitar. Por eso nosotros no podemos dejar de orar. Tenemos que orar constante sin cesar. Orar unos por los otros, orar por nuestros hijos, orar por nuestro matrimonio, orar por nuestra iglesia, por nuestros pastores y por cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que fortalecernos unos a los otros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy le toca predicar a nuestro pastor Pepe, pero como sabéis se ha puesto enfermo y no ha podido ser, entonces, bueno, he tenido que improvisar un mensaje que ya había predicado hace años, que va a ser muy sencillo, pero con una enseñanza muy poderosa. Es un pasaje que todos conocéis mucho. También es del libro de Daniel, como ha leído nuestro hermano Luis. Y vamos a ver cuán importante es ser fieles a Dios. Vamos a ver a través de este pasaje, de esta enseñanza, qué ejemplo, ¿no?, de fidelidad a Dios, qué
¿qué ejemplo, sí, se oye bien ahora? Mejor. ¿Qué ejemplo de fidelidad a Dios tenemos en estos hombres de los que vamos a predicar? De Sadrach, Mesach y Abednego, estos que fueron lanzados a un horno de fuego ardiendo, ¿no? La verdad es que muchas veces en la Biblia estamos obligados a decidir entre escuchar y obedecer a Dios o hacer lo que nos place, ¿no? Y aquí vamos a ver unos hombres que pusieron su vida en peligro para obedecerse y ser fieles a Dios, ¿verdad? Estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, junto con Daniel, sabéis que habían sido deportados de Jerusalén a Babilonia por el rey Nabucodonosor, ¿vale? Y sabéis que estos hombres desde el principio quisieron mantenerse fieles a Dios. Ellos fueron llevados a palacio y fueron probados para ver si serían aptos para ser como consejeros del rey. Entonces los querían alimentar con los alimentos que habitualmente había en palacio, pero ellos sabían que esto no era correcto delante de Dios y entonces rehusaron esa comida y pidieron que les dieran legumbres, ¿no? Y como sabéis, esto resultó en que ellos, pues al final de esa prueba, pues tenían mucho mejor aspecto que los que se habían alimentado de la comida del rey, ¿no? Y del vino y otras cosas que ellos no podían beber por la ley judía. Bien, pues aparte de carne y otras cosas, ¿verdad? Que la ley judía prohibía expresamente en aquel tiempo. Pues bueno, ellos fueron fieles desde el principio y que sepamos hasta el fin. Y eran jóvenes talentosos, disfrutaban de una posición privilegiada en palacio, pero un día al rey se le ocurrió una idea, que era levantar una estatua y que todo el mundo la adorara. Claro, ellos no podían hacer esto, ¿no? Un poco antes nos dice la palabra que ellos, bueno, concretamente Daniel, tuvo influencia delante del rey Nabucodonosor para que estos tres hombres pues tuviesen, digamos, un papel importante en palacio, ¿no? Si leemos en Daniel capítulo 2, versículo 46, dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. ¿Por qué hizo eso? Pues porque Daniel interpretó correctamente un sueño que había tenido Nabucodonosor. Sabéis que Nabucodonosor soñó con una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies mitad de hierro y mitad de barro cocido, ¿no? Y en este sueño Nabucodonosor veía que de una peña salía una piedra lanzada contra los pies de esta estatua
y desmenuzaba los pies y toda la estatua quedaba destruida y llegaba a ser pues como polvo de la tierra, ¿no? Y Nabucodonosor, sabéis que se quedó perplejo. Él sabía que había tenido un sueño, pero ni siquiera recordaba bien el sueño, ni por supuesto lo que significaba, y no se halló nadie en el reino que supiese interpretar este sueño. Solamente Daniel, después de orar a Dios, de clamar a Dios, pudo interpretar este sueño. Y por eso aquí dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Honró a Daniel. Por cierto, esta piedra que era lanzada contra los pies de la estatua simbolizaba el rey que vendría, Jesucristo, que nacería y que reinaría para siempre. Y su reino iba a ser tan importante, es tan importante, que todos los reinos de este mundo a su lado no son nada. Los reinos se levantan, caen y acaban siendo nada. En cambio, el reino de Jesucristo es para siempre. Amén. Es eterno. Amén. Es inmutable. Dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Y esos tres amigos suyos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, estaban en una posición privilegiada, también pues en los negocios de la provincia de Babilonia. Así que luego el capítulo 3 nos explica pues que el rey Nabucodonosor decidió levantar esta estatua de oro puro, de arriba abajo, para glorificarse él mismo. No se sabe a ciencia cierta si era una estatua del propio rey o no, o era de algún dios. En todo caso, estos jóvenes lógicamente se negaron a adorar esta estatua, fuera como fuera, porque no da muchos detalles. Solo sabemos que era de oro, que medía unos 30 metros de altura y unos 3 metros de ancho. O sea, era una gran estatua de oro puro. Pero la ley de Dios en Éxodo capítulo 20 dice claramente: no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y estos jóvenes estaban dispuestos a obedecer la ley de Dios, pasara lo que pasara. Ellos, aunque estaban lejos de su tierra, habían sido deportados, pero no estaban dispuestos a deshonrar a su Dios postrándose ante un ídolo. Seguro que tuvieron lucha interna, ¿no? Fue una prueba dura para ellos, porque realmente se jugaban la vida en esto. Pero finalmente decidieron que ellos no iban a fallarle a su Dios, y ellos iban a obedecer a Dios y no iban a adorar esa imagen, ese ídolo. Así que las pruebas son una oportunidad para crecer en fidelidad, para crecer en fe, porque si ejercemos fe,
la fe se multiplica y crecemos en fe y en perseverancia. Y una prueba superada nos empuja a un nuevo nivel, a un nivel más alto de fe y de fidelidad al Señor. Así que si somos fieles al Señor, pues lo normal es que vamos a sufrir persecución, ¿no? Y esto es lo que les pasó a estos tres jóvenes. Ellos decidieron no adorar la imagen y claro, enseguida pues hubo quien les acusó. Gente envidiosa, gente del país que dijo: estos extranjeros no están honrando al rey porque no adoran la estatua. Pero vamos a leerlo en Daniel 3:8. Dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses. Dice: no adoran tus dioses, por tanto, seguramente la estatua era de un dios, aunque no se sabe seguro. Ni adoran la estatua de oro que has levantado. O sea, parece que son dos cosas diferentes. No adoraban sus dioses y no adoraban la estatua. Entonces queda un poco ahí la duda de si la estatua también era un dios o era el propio rey. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni honráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que le respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que con mucho respeto, oh rey, pero no te vamos a obedecer. Te respetamos, pero no te vamos a obedecer en esto, porque en esto no podemos obedecerte, porque nuestro Dios es mayor que tú, oh rey, y por tanto vamos a obedecer a Dios antes que a ti, ¿no? Seguramente los acusaron por envidia, quizá para ocupar su lugar. Estaban envidiosos de que estos extranjeros estaban en lugares estratégicos del país. No les gustaba nada. Codiciaban ese puesto para ellos. Y vemos en estos tres jóvenes unas actitudes fundamentales que debemos tener cada uno de nosotros en tiempos de prueba. Primeramente, fe. Fe. Cuando viene la prueba, debemos tener fe. Como vemos, estos jóvenes vivían muy bien en Babilonia. Tenían un puesto excelente, tenían una vida muy buena. Para
para ser hombres que habían sido deportados de su país a una tierra extranjera, no se podían quejar. Otros estaban mucho peor que ellos. Pero, bueno, la vida es así. A veces tenemos temporadas muy buenas y de repente viene el problema, viene la prueba, la dificultad. Y ahí es donde tenemos que batallar en fe y ser fieles a Dios, confiar en Él y vencer, ¿no? Y aquí, en los versículos 17 y 18, hemos visto que dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses. Estaban decididos. Tenían principios claros e inquebrantables. Ellos iban a obedecer a Dios, pasase lo que pasase. Y si no, preferían morir antes que desobedecer a Dios. Todo un ejemplo. Fidelidad a Dios y valentía. 4 actitudes fundamentales: fe, principios claros e inquebrantables, fidelidad a Dios y valentía, porque se requería mucha valentía para enfrentar la orden del rey. Mucha valentía, porque el peligro de muerte era evidente. Ellos tenían que elegir entre sus principios y lo que Babilonia les ofrecía. Pero ellos eran jóvenes comprometidos, fieles, firmes, eran luz en medio de las tinieblas de Babilonia y no se dejaban llevar por lo que pensaba la mayoría, ni tampoco por el temor. Y esto es algo que muchas veces en medio de la prueba nos puede pasar, que nos podemos dejar llevar por lo que piensa la mayoría, lo cual siempre es un error, o por el temor a lo que nos va a pasar y decir, bueno, al final, a ver, no es tan importante si me arrodillo o no, quién lo va a ver, vamos a pasar desapercibidos, seguro que la tentación estaba ahí. Vamos a adorar la imagen, no pasa nada, nosotros somos fieles a Dios, nuestro corazón está con Dios. Ese tipo de tentación siempre está ahí, ¿no? Pero ellos sabían que no era lo mismo, que aunque todo el mundo aplaudiera el hecho de que ellos adorasen la imagen, no era lo correcto, y que aunque era peligroso no adorarla, pues tampoco era correcto. Lo tenían claro. Entonces Nabucodonosor, versículo 19 del capítulo 3, se llenó de ira y se le mudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. El horno se calentó 7 veces más de lo normal. Nos enseña que la prueba a veces tiene momentos extremos, tiene grados. Este ya era el grado máximo de la prueba. Un horno ardiendo a tope, al máximo. Pero ahí en medio de la prueba estaba Dios, ¿no? Estaba Dios premiando la fidelidad de estos
jóvenes, que estuvieron dispuestos a morir antes que desobedecer a Dios. Dice que entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Fijaos como Dios los preservó, ¿no? Vemos que los enemigos de estos jóvenes fueron humillados, El propio rey fue humillado, porque este rey que antes había dicho: ¿qué Dios será aquel que nos libre que os libre a vosotros de mis manos? ¿Quién os podrá librar? Pues ahora decía: vosotros sois siervos del Dios Altísimo. El rey quedó impactado y quedó humillado, se tuvo que humillar. Y reconocer que estos 3 jóvenes eran siervos obedientes del Dios viviente, que no se habían dejado manipular y que habían hecho lo que debían hacer. Fueron humillados aquellos que les habían acusado, que dice aquí que fueron a ver, se acercaron a la puerta. Entonces se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros, para mirar a esos varones, como el fuego no había tenido ningún poder sobre ellos. Cuando superamos la prueba, el enemigo es humillado. Cuando superamos la prueba, el enemigo es humillado. Aquí lo vemos. Incluso la boca del rey glorificó a Dios. El rey reconoció que eran siervos del Dios Altísimo. Reconoció la grandeza de Dios al haberlos salvado del fuego. De haberlos desatado también, porque estos jóvenes se paseaban por el horno sueltos, les habían atado de pies y manos, pero estaban sueltos, sin cadenas, y además había un cuarto que parecía hijo de los dioses, dice la palabra, lo dijo Nabucodonosor mismo, que el aspecto de él era como hijo de los dioses. Bueno, sería algo maravilloso. Seguramente era Dios mismo, Jesucristo mismo, acompañándolos en la prueba, estando a su lado. Era una teofanía de Jesucristo que estaba ahí en medio de la prueba junto a ellos. Y el propio rey Nabucodonosor pudo verlo, ¿no? Así que si somos fieles, el Señor es glorificado, quiero decir, y nosotros somos recompensados cuando superamos la prueba. Dice el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Fijaos las palabras del rey.
Bendito sea el Dios de ellos, que hizo que ellos no cumplieran mi edicto. Fijaos qué humillación, ¿no?, para el rey, pero como él estaba tan impactado, el rey Nabucodonosor, que no tuvo más que reconocer la grandeza de lo que acababan de ver sus ojos. Entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto, dijo Nabucodonosor, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Fijaos qué tremendo, qué tremendo. Como el propio rey, un rey pagano, que no conocía nada de la ley judía ni de nada, ni del Dios verdadero, pero tuvo que humillarse delante del Dios verdadero. Y fijaos cómo estos jóvenes fueron recompensados después de superar la prueba, después de ser fieles a Dios. Dios les premió pues con una posición todavía más elevada en el reino de Babilonia. Dice que el rey los engrandeció más. Ya estaban bien antes de la prueba, pero es que ahora estaban mejor. Y eso es lo que pasa cuando superamos las pruebas, que después el Señor nos bendice y nuestra situación es mejor. La bendición es más grande. Puede ser bendición material, a veces bendición espiritual. Si viene de Dios, siempre es buena para nosotros. Nos hace avanzar, nos hace progresar, nos hace ser mejores, nos hace más fieles, nos hace más llenos de fe. Y por tanto, cuán importante es ser fieles a Dios. Y en las pruebas saber decir no a Satanás y decirle sí a Dios. Amén. Siempre hay recompensa. Eso siempre será algo bueno para nosotros, para nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Así que, para concluir, la razón de nuestra vida tiene que ser glorificar a Dios, como lo era la de estos jóvenes. Perseverar en medio de la adversidad para cumplir el propósito de Dios. Dios tenía un propósito con estos jóvenes y ellos lo cumplieron, porque fueron fieles. Y Dios fue glorificado. Y los enemigos de Dios fueron humillados. Cuando somos fieles al Señor, el Señor nos recompensa, porque Él es bueno. Aunque sabemos que nuestra mayor recompensa está en el cielo. Esta es nuestra gran esperanza, nuestra gran recompensa por ser fieles a Dios. Pero incluso en esta tierra vamos a disfrutar de la recompensa de serle fieles a Dios, como lo fueron estos jóvenes. También nosotros vamos a experimentar la gracia de la recompensa de haberle sido fieles al Señor. Amén. Así que ánimo, sí que vienen pruebas a veces, pero esas pruebas nos hacen mejores, nos hacen crecer y al final el Señor recompensa nuestra fidelidad. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Amén.